La que ven es una de las grandes demoliciones que se recuerdan en los últimos tiempos en Pamplona, el derribo del edificio de los antiguos cines Carlos III, que ha comenzado una nueva fase para construir viviendas y locales comerciales. Un atractivo en pleno centro. Volkswagen Navarra ganó más de 65 millones de euros el pasado año, un 17% más que 2017. Son las grandes cifras de la mayor empresa de la comunidad, que facturó 3.211 millones de euros. Navarra Suma presenta a sus candidatos nuevamente en sociedad con la aspiración de desbancar al gobierno de Barcos y al nacionalismo. El próximo 28 de abril, Navarra Suma se va a poner el maillot de ganador de esta primera etapa. Y con eso comienza el tic-tac. El primer tic-tac que marca el final de un tiempo. El final del gobierno de Uxue Barcos. Pues Pedro Sánchez, junto al candidato navarro al Congreso, Santos Cerdán, han presentado más de un centenar de compromisos para las generales del próximo 28 de abril. El presidente de gobierno y candidato del PSOE pide un gobierno fuerte. España necesita un gobierno fuerte, que hable con todas las fuerzas políticas, pero que dependa de sus propias fuerzas. Y ya lo ven, el Orfeón Pamplonés da un paso más. Ha presentado junto a sus voces del coro infantil el coro intergeneracional. 70 voces de niños que se unen junto a un grupo de 15 residentes de Solera Urbano. Ya ha muerto a los 65 años el expresidente de Osasuna, Javier Miranda, que dirigió el club desde 1998 hasta 2002. Había ingresado en el complejo hospitalario por una enfermedad. 110.